Hoy vamos a seguir resolviendo ejercicios de cinemática. Bien, pues pasamos al primer ejercicio. Hay un tren que circula entre las ciudades A y B a 320 km por hora. Vamos a irlo viendo en el dibujo de la situación. Tenemos por aquí la ciudad A, esta es la ciudad B, y vemos que hay un tren que circula entre estas dos ciudades. Entonces tiene que seguir este camino recto de 600 kilómetros. Además, el tren circula a una velocidad de 320 km por hora. Vale, entonces vamos a situar por aquí el tren. Luego, en otra ciudad, C, que la tenemos por aquí, un motorista tiene que decidir qué ruta tomar para llegar a la ciudad B. Hay dos posibilidades. Bueno, ya las vemos en el dibujo. O bien ir directamente desde C hasta B por este camino, la línea recta, o si no, también puede hacer este camino de aquí, ir de C a A y luego ir de A a B. Son las dos posibilidades. Pero ahora hay que ver en qué vehículos puede realizar cada uno de estos trayectos. Entonces, la primera posibilidad es viajar desde C hasta B en su motocicleta. Vale, partimos de C y entonces iría con la moto hasta B, recorriendo estos 512 kilómetros. Y la segunda opción es esta, viajar desde C hasta A en moto, es decir, este trayecto de 150 kilómetros se haría en moto, y luego desde A hasta B en tren, 600 kilómetros en tren. Ahora, hay que encontrar la ruta más rápida, sabiendo que la velocidad a la que circula la motocicleta es de 120 km por hora. Evidentemente, la ruta más rápida va a ser aquella que le lleve menos tiempo. Entonces, tenemos que hallar el tiempo que tardaría esa persona en llegar desde C hasta B con cada una de las rutas y seleccionar aquella que tenga un tiempo menor. Bueno, vamos a suponer que los dos vehículos, es decir, el tren y la moto, se mueven con MRU, porque en ningún momento nos dicen que varíe la velocidad, así que esas velocidades van a ser constantes. Para el MRU solo teníamos una fórmula, esta de aquí. Posición final es igual a posición inicial más velocidad por tiempo. Pues vamos a aplicar esta fórmula de aquí para cada uno de los trayectos. Vale, la primera ruta es bastante sencilla. Vamos desde C hasta B en moto, entonces se recorren estos 512 kilómetros. Vamos a situar el 0 aquí, en la ciudad C, y entonces en B vamos a tener la posición 512. Ahora sí, escribimos la ecuación. El trayecto de C a B en moto tiene la siguiente ecuación. Posición final 512, posición inicial 0, la velocidad de la moto es 120 y el tiempo no lo sabemos. Despejamos el tiempo y esto da 4,27 horas. Vale, pues si opta por la primera ruta, que es ir de C a B en motocicleta, va a tardar 4,27 horas. Ahora vamos a ver cuánto tiempo tardaría en llegar hasta B con la segunda ruta. Entonces, primero vamos a calcular el tiempo que tarda la moto en ir de C a A. Lo ponemos por aquí. Trayecto CA. La ecuación que utilizamos es la misma y vamos a situar nuestro 0 otra vez en la ciudad C y entonces en la ciudad A vamos a tener la posición 150. Pues vale, posición final 150 es igual a posición inicial 0 más la velocidad, seguimos con la moto, su velocidad es 120, por el tiempo. Vale, entonces esto da 150 entre 120, 1,25 horas. Por último tenemos que calcular cuánto tiempo va a tardar en ir desde A hasta B, en tren, porque este trayecto se hace en tren. Ahora vamos a situar nuestro 0 en la ciudad A. Y entonces en la ciudad B tendremos la posición 600. Así que la posición final es 600, la posición inicial es 0, la velocidad es 320 y el tiempo t. 600 entre 320 da 1,875 horas. Pues ahora sumamos estos dos tiempos para ver el tiempo total que tarda en ir desde C hasta B. Vamos a ponerlo por aquí. Entonces 1,25 más 1,875 nos da 3,125 horas.
Vale, pues si nos fijamos, esta segunda ruta le lleva menos tiempo que hacer la primera ruta. Entonces, la ruta más rápida será la segunda, esta de aquí. Y luego preguntan, ¿es esa la ruta más corta en cuanto a distancia? Pues ya vemos que no, porque la ruta roja, es decir, la primera, solo es de 512 kilómetros y la segunda es de 750 kilómetros. Esta es mucho más corta. Y bueno, ya lo sabemos también porque siempre la distancia más corta entre dos puntos es pues la línea recta, el segmento. Aquí lo vemos en la solución. Y llegamos al segundo ejercicio. Nacho circula por el camino A y Lupe por el B a 50 km por hora. Calcular la velocidad a la que tiene que viajar Nacho para que ambos amigos lleguen al punto de encuentro al mismo instante, sabiendo que Nacho comenzó su viaje 6 minutos más tarde que Lupe. Pues esta es la situación, y aquí en este dibujo se han añadido unos datos más que necesitamos. Entonces tenemos el camino A, que es el que escoge Nacho, que vemos que es de 25 kilómetros. Luego está el camino B, de 35 kilómetros, que es el que escoge Lupe. Ambos caminos desembocan en el mismo punto, este va a ser nuestro punto de encuentro. Entonces, sabemos que Lupe viaja a 50 km por hora. Y la velocidad de Nacho no la sabemos porque es lo que queremos calcular. Entonces, también hay que tener en cuenta que los dos amigos no salen a la vez desde estos puntos, sino que Nacho sale 6 minutos más tarde que Lupe. Entonces, con estos datos vamos a escribir las ecuaciones del movimiento para cada una de las dos personas. Una vez más, como no nos dicen en ningún momento que la velocidad varíe o que haya alguna aceleración, vamos a suponer que la velocidad es constante. Entonces, van a ser ecuaciones de MRU. El MRU tiene esta ecuación de aquí. Posición final es igual a posición inicial más velocidad por tiempo. Pues empezamos con Nacho. Vale, para Nacho nos queda la siguiente situación. Bueno, vamos a situar el 0 por aquí, en la posición inicial precisamente, y entonces ya sabremos que la posición final será 25, porque su camino es de 25 kilómetros. Entonces la posición final es el 25, la posición inicial es 0, la velocidad no la sabemos y el tiempo tampoco. Entonces con esta ecuación en principio no podemos calcular nada, porque solo tenemos una ecuación pero con dos incógnitas. Entonces necesitamos escribir otra ecuación para calcular alguna de estas dos. O para establecer un sistema, ya veremos qué nos queda. Vale, entonces ahora vamos con Lupe. Vale, la posición final de Lupe, ¿cuál es? Bueno, primero tenemos que situar el 0, como siempre. Pues vamos a ponerlo por aquí, por ejemplo, entonces ya sabemos que la posición final para ella es 35. Entonces, la posición final es 35, la posición inicial es 0, la velocidad es 50, ya la sabemos, y el tiempo no lo sabemos. Pero no podemos llamarle así. Y entonces, claro, no podemos llamarle t porque entonces estaríamos diciendo que el tiempo que está Lupe caminando es el mismo que el que está Nacho caminando. Y eso no es verdad, porque Nacho comenzó su viaje 6 minutos más tarde que Lupe. Entonces, tampoco podemos ponerle otra letra al tiempo de Lupe, pues por ejemplo A, porque entonces sí que podríamos calcular con esta ecuación el tiempo que tarda Lupe en recorrer su camino. Sí, eso lo podríamos hacer, pero no tendríamos manera de relacionarlo con el tiempo de Nacho, ni con la velocidad, evidentemente. Así que necesitamos relacionar los dos tiempos, el tiempo que tarda Lupe en recorrer estos 35 kilómetros y el tiempo que tarda Nacho en recorrer estos 25 kilómetros. Entonces, sabemos que Nacho va a tardar t horas en recorrer estos 25 kilómetros. Vale, su tiempo es t. Pero ¿qué ocurre? Sabemos que Nacho sale 6 minutos más tarde que Lupe, entonces en esos 6 minutos Lupe ya va a recorrer una cierta distancia. Por ejemplo, supongamos que se queda por aquí. Entonces, en estos 6 minutos, Lupe ha recorrido esta distancia. Y ahora sí, en este momento es cuando Nacho sale. Entonces, como los dos amigos tienen que llegar a este punto al mismo tiempo, en el mismo instante, está claro que el tiempo que tarda Lupe en recorrer esta distancia de aquí tiene que ser la misma que la que tarda Nacho en recorrer sus 25 kilómetros. Así que si este tiempo habíamos dicho que era t, este tiempo también va a ser t.
Y al final, ¿cuánto tiempo ha tardado Lupe en recorrer sus 35 kilómetros? Pues el tiempo de Nacho más esos 6 minutos que llevaba de ventaja. Vale, pues ya lo podemos poner en la ecuación. Solo hay que recordar que estamos trabajando con horas. Entonces, estos 6 minutos pasados ahora nos queda como 0,1 horas. Vale, entonces, el tiempo que tarda Lupe en recorrer su camino es de t más 0,1 horas. Bueno, y ya está. Vemos que realmente no tenemos establecido un sistema, porque con esta ecuación ya podemos calcular la t, solo tenemos una incógnita. Y una vez que lo hagamos, ya la sustituimos aquí y ya calculamos la velocidad. Pues vamos a hacerlo. 35 es igual a 50t más 5. Entonces 50t es igual a 30. Y t es igual a 0,6 horas. Vale, nos vamos a la ecuación del movimiento de Nacho y sustituimos la t por un 0,6. 25 es igual a la velocidad por 0,6. Despejamos la velocidad de Nacho y nos queda 25 entre 0,6, 41,7. Pues 41,7 km por hora. Esta es la velocidad a la que tiene que ir Nacho para poder encontrarse con Lupe en este punto, pues al mismo tiempo, para que los dos amigos lleguen a este punto al mismo instante. Y aquí lo vemos en la solución.